Proseguimos con la clasificación de cuentas de activo fijo. Hay que registrar estas cuentas de activo fijo, ¿sí? Entonces, la primera cuenta, dependiendo también, acuérdense su grado de disponibilidad por ahí, o en el caso de activo fijo, tenemos la cuenta de terrenos. Si usted se fija, la cuenta de terrenos tenemos una cantidad de 14,500 pesos. ¿Y por qué la ponemos en la primera columna? Porque hay una cuenta que se llama superávit por revaluación de terrenos. Esta cuenta, acuérdense que un superávit es el aumento de valor, ¿sí?, de la cuenta de terrenos. El único activo fijo que tiene superávit son los terrenos. Si los terrenos van aumentando su valor con el paso del tiempo, ese aumento de valor se le llama superávit. Y en el caso contable hay que registrarlo, hay que registrar ese aumento de valor que sufre el activo fijo de terrenos. Entonces, por eso aquí dice más. ¿Qué vamos a hacer? En la primera columna vamos a sumar a la cuenta de terrenos el superávit por revaluación de terrenos, y esa suma la ponemos en la columna número 2, es decir, 14,500 más 750 me da 15,250, ¿sí? ¿Qué pasa con la siguiente cuenta? Bueno, aquí tenemos la cuenta de edificios y tenemos una subcuenta otra cuenta que se llama depreciación acumulada de edificios. ¿Qué significa la depreciación? Pues es la pérdida de valor que tienen los activos fijos por el paso del tiempo. ¿Cuáles son los únicos activos que se deprecian? Edificios, mobiliario y equipo de reparto, ¿sí? Todos estos se deprecian su valor y a eso se le llama una depreciación acumulada. Eso le resta el valor original que tiene la cuenta de edificios. Y aquí hacemos una resta. 80,000 menos 4,000 me dan 76,000 y lo colocamos en la columna número 2. Entonces, igualmente vamos a hacer con la cuenta de mobiliario y equipo. Registramos 20,000 pesos en la primera columna para restarle la depreciación de mobiliario y equipo de oficina. 20,000 menos 2,000 me da 18 y lo colocamos en la columna número 2. ¿Sí? Depreciación, acuérdense que la pérdida de valor, en este caso que sufre el mobiliario y equipo, y es importante contabilizarlo. ¿Sí? Hacemos lo mismo con equipo de reparto. Ahí está, 70,000 menos la depreciación me da un valor de 52,500. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar todas las cantidades de las cuentas, ya restándoles las depreciaciones y sumándole en este caso la cuenta de terrenos, el superávit, y el resultado lo colocamos en la columna número 3, ¿sí? En este caso nos da un total de activo fijo de 161,750. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente clasificación? Activo diferido. Bueno, el activo diferido, acuérdense que por ahí tenemos varias cuentas. Usted también lo puede visualizar en estas diapositivas que yo les hice. ¿Qué son los activos diferidos? Pagos hechos con anticipación, por lo que se tiene el derecho de obtener un servicio, con el transcurso del tiempo se convierten en gastos, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos varias cuentas que registrar. ¿Cuál es la primera cuenta? Gastos de instalación. Si usted se fija aquí, activo diferido, la podemos visualizar aquí con color aqua, y el primero de ellos es gastos de instalación por 3,000 pesos, ¿sí? Ahora, los gastos de instalación y los gastos de mantenimiento y demás, algunos otros que tengan aquí registrados, en este caso nada más tenemos los gastos de instalación y la amortización acumulada de gastos de instalación, le van a restar a la cuenta o a la cuenta que tenemos, al saldo que tenemos de gastos de instalación, esa cantidad.
¿A qué se refiere esto? ¿Qué es una amortización? Los costos de hacer una inversión se dividen entre todos los años de uso de esa inversión. ¿Sí? Es decir, si yo realicé una inversión de gastos de instalación de 3,000 pesos, yo tengo que dividir esos gastos entre los años de uso que me dure esa inversión. Es decir, en gastos de instalación yo instalé unas lámparas, ¿sí? Esas lámparas, ¿cuánto tiempo me quedan de uso? ¿O cuánto tiempo yo les doy de uso hasta que se me termine? Pues no sé, a lo mejor unos 5 años, ¿sí? Ese valor o esa inversión que yo hice, tengo que contabilizarla y tengo que dividirla por ahí entre el tiempo que me va a durar ese bien que yo instalé. ¿Sí? A eso se le llama amortización, que igual vendría siendo lo mismo como una especie de pérdida de valor, pero en el caso de los activos diferidos se llaman amortización y en el caso de los activos fijos se llama depreciación, ¿sí? Entonces, por ahí estamos hablando de la amortización, en este caso de gastos de instalación. Por eso hay que restarle a estos 3,000 que son gastos de instalación, le restamos la amortización acumulada de gastos de instalación, ¿sí? Porque me está representando a mí, pues, esa pérdida que yo voy teniendo por el transcurso del tiempo, ¿sí? 2,850, aquí está. ¿Cuál es la siguiente cuenta de activo diferido? Papelería y útiles, 2,150. Y por último, propaganda y publicidad, 600 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar todas las cantidades de la segunda columna, que son las cuentas de activo diferido, y después pasamos esa suma de estas tres a la columna número 3. 5,600 es el total de activo diferido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora sí hay que sumar las cuentas del activo circulante, del activo fijo y del activo diferido. Sumar los totales de cada una de la clasificación de las cuentas. Activo circulante 44,100, activo fijo tengo 161,750 y activo diferido 5,600. A la suma de esas tres cantidades, yo la paso a la columna número 4 y esto va a ser para mí el total de activos. O sea, el total de mis bienes son 211,450. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a registrar ahora sí las cuentas de pasivo. Colocamos el nombre de pasivo centrado con la primer clasificación, que es circulante. Aquí tenemos tres cuentas: proveedores, acreedores e IVA trasladado. Aquí ya no hay necesidad de utilizar la primera columna. Directamente registramos las cantidades en cada una de las cuentas. Aquí no se nos pase estas líneas que se llaman líneas de corte. Sí, acuérdese qué es lo que dijimos que eran las líneas de corte: una línea horizontal que se traza al sumar o al restar, ¿sí? Entonces hay que en cada una de los movimientos de suma o de resta que yo haga, tengo que poner la línea de corte y la siguiente cantidad en esa columna debe de ir con signo de peso, ¿sí? Muy bien, entonces de activo circulante yo tengo 70,000. Aquí yo tengo una sola cuenta de activo fijo, que son documentos por pagar a largo plazo. Tengo 5,000. Como yo no tengo nada que sumar aquí, pues bueno, ya no utilizo la segunda columna. Me paso directamente a la columna número 3 al registro, a registrarla. Después tenemos cuentas de pasivo diferido y una de ellas, también nada más tenemos una, que son intereses cobrados por anticipado. Ya no utilizo la segunda porque no tengo nada que sumar, es una sola cuenta. Entonces directamente la cantidad se pone en la columna número 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todas las cantidades de pasivo: pasivo circulante, pasivo fijo y pasivo diferido. Me da un total de 82,000 pesos. A la suma de esas tres cantidades de cada una de la clasificación de las cuentas de pasivo,
yo la voy a pasar ese total a la columna número 4. Y esos 82,000 pesos me representan a mí el total de pasivo. Es decir, mis deudas, ¿cuánto ascienden? A 82,000 pesos, ¿sí? Bienes, deudas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Pues, ¿cómo vamos a sacar el capital contable? Ahora sí vamos a escribir capital contable, igual también centrado con negrita. ¿Y cómo se saca? Atendiendo la fórmula que es activo menos pasivo, ¿sí? 211,450 menos 82,000 me da un total de capital contable, es decir, mi patrimonio, de 129,450 pesos, ¿sí? Ese es mi capital o ese es mi patrimonio hasta ese momento. Ahora, ¿para qué voy a utilizar estas dos cuentas de capital y utilidad del ejercicio? Fíjese bien, hay que hacer una comprobación, ¿sí? Y este capital es el capital inicial que yo tengo en el asiento de apertura. Si yo ahí le di cantidades y pues bueno, el capital inicial en este ejemplo son 115,020. A ese capital yo le tengo que sumar la utilidad del ejercicio. ¿De dónde lo obtengo? Lo obtengo de el estado de resultados. Es la utilidad neta del ejercicio. Entonces, cuando es utilidad, yo le sumo al capital, capital más utilidad, y la suma de estas dos me debe de dar igual a mi capital contable. Si usted suma 115,020 más 14,430, me da 129,450 pesos. Y ahí es donde confirmamos que la partida doble se está respetando y que está correcto el ejercicio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una pérdida, pues se lo voy a restar al capital. Le resto la pérdida neta del ejercicio o demás aportaciones por ahí de las cuentas de capital y a eso me debe de dar igual a mi capital contable. ¿Con qué cerramos? Cerramos con las dos líneas. Acuérdese que las dos líneas en cantidades finales, aquí en la suma de estas dos y en capital contable, representa el resultado final. Cerramos con las dos líneas. Por último, la ciudad y la fecha en donde se elaboró el balance general. Y cerramos con la firma del gerente y la firma del contador. ¿Sí? Hasta ahí se termina el ejemplo de balance general.